Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024, la plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos: ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Iniciamos. Susana, Hola, ¿listo? Ya, ¿verdad? ¿Ya puedo? ¿ya? Perfecto. Pues buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión del Festival de Ciberseguridad para América Latina. El día de hoy tengo el gusto de moderar la sesión de El futuro de la cooperación internacional en el combate al ciberdelito, para lo cual me siento muy contenta de presentarles a Carlos Hernández. Él es consultor de cooperación internacional, Estado de Derecho, Seguridad, Justicia e Inteligencia. Es consultor independiente de nacionalidad mexicana con experiencia en cooperación internacional enfocado en las áreas de anticorrupción, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ciberseguridad y combate al cibercrimen, justicia e inteligencia. Posee una maestría en Law Enforcement, Security and Intelligence por la Universidad de Buckingham en el Reino Unido y una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Hernández trabajó por 12 años en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, implementando las convenciones de Naciones Unidas en materia de anticorrupción, drogas y crimen organizado transnacional en México y Centroamérica, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los Estados miembros para la prevención y combate de estos delitos transnacionales. Actualmente es profesor en la Universidad Anáhuac de México en la licenciatura de Ingeniería Estratégica y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador en la maestría de Derecho de Control y Prevención de la Corrupción. Además, ha participado como profesor invitado y conferencista en otras universidades de México y el extranjero. Finalmente, es consejero de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros Capítulo México, vicecoordinador de la Comisión de Derecho Penal Internacional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, miembro fundador de la Asociación Internacional de Ciberseguridad, ASICI, miembro del Consejo Asesor de Tecnologías Emergentes de la Embajada Británica en México, miembro de la red de consultores de PIT Lab Policy y miembro del Grupo de Trabajo de Personas Alertadoras de la Corrupción del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de México y INL. Muchas gracias, maestro. Por favor, le cedo la palabra para iniciar esta sesión. Muchas gracias a Ana, a Mayra y a todo el equipo de producción del festival. Me siento muy contento de estar un año más aquí con todas ustedes, con todas y todos ustedes. Y como ustedes escucharon un poco de mi semblanza, pues mucho de lo que me he enfocado a trabajar en los últimos años es la parte de cooperación internacional. Y cuando me hablaron sobre el futuro de la ciberseguridad, este eje que está promoviendo, me pareció muy interesante el festival, porque sin duda creo que debemos de visualizar
cuáles son las tendencias, las megatendencias, las tendencias y las señales que vamos a encontrar en materia de ciberseguridad. Yo me quiero enfocar en algo muy particular que es el ciberdelito y la ciberdelincuencia, para que empecemos como sociedad global a construir las herramientas, los acuerdos, la colaboración y las capacidades suficientes a fin de que los fenómenos no nos ganen, ¿no? Y por eso me he enfocado principalmente la ponencia el día de hoy en el futuro de la cooperación internacional en el combate a ciberdelito. Esto en particular, esos son los puntos que vamos a estar viendo el día de hoy en este tiempo. Esto en particular porque a principios de agosto se aprobó después de 3 años, vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero ponerle un poquito el contexto. Hace 3 años, después poco menos, perdón, de 3 años, se logró aprobar el texto de lo que, si todo sale bien, aunque todavía no tenemos como noticias muy al menos alentadoras de la reunión de la Asamblea General que se estuvo dando la semana pasada en Nueva York, pero al menos en agosto se aprobó un primer texto de lo que será o lo que debe ser una convención de Naciones Unidas contra la delincuencia, el primer instrumento internacional multilateral en esta materia. Ya teníamos desde los años 2000 una convención, que es la Convención de Budapest, que sin duda ha sentado las bases para promover la cooperación, pero creo que después de la pandemia, pues tuvimos diferentes situaciones, y entre ellas la mayor capacidad de conexión, ¿no? Pero al mismo tiempo también la oportunidad para los ciberdelincuentes de utilizar esta tecnología. Entonces, vamos a ver a lo largo de esta poco menos de una hora hacia dónde debería de ir o hacia dónde está yendo esta cooperación internacional, ¿no? Y para ello déjenme dar un poco de contexto, hay que conceptualizar aparte respecto de el tema de ciberdelitos, hablar de algunos elementos que traigo a la mesa del texto de la convención, ¿no? Y finalmente hablar de esa futura cooperación clave en el combate a la ciberdelincuencia. Y en conclusiones, fíjense que a mí me gustaría hacer un ejercicio, nada más que por ahí, no recuerdo si las y los participantes pueden dar algún comentario, alguna pregunta, pero si no, la verdad es que voy a estar muy atento además en las retransmisiones, en todos los espacios en donde esté este video, porque quisiera que en las conclusiones ustedes me van a ayudar a hacer las conclusiones, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de en 10 años, ¿cómo vemos la cooperación internacional para el combate a la delincuencia? Y la verdad que se los agradecería muchísimo porque sería un ejercicio muy, muy importante para la presentación y en lo particular para entender también hacia dónde estamos mudando. Lo cierto es que ya después, como les decía, de la pandemia, esta capacidad de interconexión que hemos tenido, el desarrollo ya en la realidad de lo que en algunos casos llamábamos tecnologías emergentes, yo creo que a una inteligencia artificial ya no le deberíamos llamar tal cual tecnología emergente cuando hoy está a disposición prácticamente de todo mundo y no se requiere algún conocimiento especializado. Pero un poco después de la pandemia, esto no quiere decir que antes de la pandemia no fuera una problemática. Ya les decía, teníamos una convención de Budapest y las conversaciones sobre el crecimiento de los riesgos a la ciberseguridad y la materialización de la ciberdelincuencia ya era un tema al centro de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales. No obstante, derivado, como ya todas y todos sabemos, de la pandemia, una forma de resiliencia para enfrentar esta situación mundial en materia de salud, pues fue la tecnología y la reducción de la brecha tecnológica a nivel mundial. De lo que muchos expertos hablan, se redujo de 10 años a 2 años las capacidades tecnológicas. Lo que hubiéramos visto en el año 2030, lo vimos a partir del año 2020. Y parte de esas muy buenas ventajas que nos trae la tecnología, pues también nos traen algunos riesgos. Y de manera particular, desde el punto de vista
delincuencial, ya Interpol en el año 2022 estaba haciendo un reporte sobre las principales tendencias. Y vean, en medio, ¿no?, de lo que ya de alguna manera conocíamos como estos delitos transnacionales que obviamente ponen en jaque la seguridad internacional, se estaban sumando dos aspectos muy importantes. Uno, los ciberdelitos, y como verán más adelante, los delitos financieros, que sin duda unos de otros tienen una relación muy estrecha. Pero todas estas actividades delictivas tenían al centro esta capacidad de conexión, la digitalización. Ya en el año 2022 se identificaba al ransomware como uno de los principales delitos con mayor tendencia a crecer en los siguientes años, y esos siguientes años eran entre 3 a 5 años. Hoy, al año 2024, poco menos de que se cumple lo que decía el reporte, ya el ransomware es una preocupación particularmente mundial. Fíjense que incluso esperando esta presentación, y seguramente a ustedes les pasa, muchas y muchos de ustedes son especialistas en ciberseguridad, pues están en grupos de WhatsApp, estoy seguro, y les llegan las diferentes noticias, ¿no? En los últimos 5 días, este es el tipo de noticias que me llegaron a distintos grupos en los que estoy, y en algunos incluso se repetían. Es decir, vamos a estar viendo cada vez más una creciente preocupación por diferentes ciberataques, por diferentes ciberdelitos, por diferentes formas de que la delincuencia, los grupos de de delincuencia organizada y los grupos terroristas pueden utilizar estas herramientas. Hace 5 días, por ejemplo, por ahí había un reporte de una empresa de ciberseguridad que hablaba de que en México, a pesar de que ya de alguna u otra forma se tiene una mejor capacidad en materia de sistemas, ¿no? Las empresas siguen siendo víctimas de los ciberataques, y solo logran detectar con esta capacidad de ciberseguridad el 10% de estos ataques de las empresas con capacidad incluso financiera. Por ahí, al siguiente día salió un reporte sobre una noticia sobre el reporte de Simperium, otra empresa encargada en ciberseguridad, y si no estoy mal, enfocada en temas principalmente de telefonía, que hablaba que para el año 2024 había habido un aumento casi del 100%, 82%, ¿no? De ataques en materia de phishing o mishing, ¿no?, que se ataca principalmente a los dispositivos móviles, que muchos de esos cada vez son más sofisticados, utilizando el HTTPS, lo que hace todavía más difícil su detección, porque podría considerarse no necesariamente un vínculo de alto riesgo. Hay cada vez más espacios o tiendas de aplicaciones que están fuera de las oficiales de iOS y de Android, a través del cual se descargan aplicaciones que pueden poner en una situación de vulnerabilidad a nuestros sistemas. Y la verdad es que las empresas también hablan de que enfrentan desafíos para mantener todos los dispositivos de su organización actualizados y con las mismas protecciones debidas. Al día siguiente, ¿no?, por ahí seguramente algunos de ustedes escuchó que hay un staff a través que trae el nombre de Microsoft Lock, que básicamente lo que hace es que te bloquea el acceso a tu computadora, te pide ingresar tu clave para que sea restablecido. Es una imagen de la pantalla que genera. Además, se expandió de manera muy rápida en las diferentes regiones, y bueno, con eso, una vez poniendo la clave, le das acceso a estos ciberdelincuentes a la información para que te contacten, y además pidan una especie de rescate, principalmente a través de criptoactivos. Sí hay soluciones en muchos de estos virus, en muchas de estas encriptaciones, pero esas soluciones muchas veces son muy, muy complejas, y la gente
paga. El día de hoy, ¿no? Por ejemplo, me salió el día de hoy, en donde hay estafadores que usan imágenes de Google Maps, ¿no? Y entonces, a través de correos, de una forma de contactar a la persona que además acusan falsamente de visitar sitios pornográficos, les exigen estos pagos en criptomonedas y para que vean la capacidad de localización que tienen estos grupos, pues les mandan una imagen ubicando obviamente VPNs, direcciones, teléfonos, información a los que tienen acceso una vez que están dentro de nuestros sistemas, pues imágenes en donde de nuestro espacio territorial, de la colonia, incluso en algunas veces pues consideran de nuestras casas. Y eso, imagínense en escenarios en los que vivimos como México, en donde el tema de seguridad es pues muy sensible para nosotros, hace que las personas pues obviamente paguen esta especie de extorsiones. Es las diferentes formas en que gracias a la tecnología pues también los delincuentes están buscando pues una forma de allegarse de ciertas actividades delictivas que además muy difícil de detectar, muy difícil de investigar. Por ahí, hace poco también, ENISA, que es la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea, sacó su más reciente reporte sobre las amenazas a la ciberseguridad en este año y vean, cada vez más en el caso europeo, la administración pública, el sector transporte, el sector bancario, el sector de negocios y así va poco a poco involucrándose otros sectores, pues son los principales víctimas de estos incidentes. Lo cierto es que pues esta tendencia no va a la baja, como lo hemos estado viendo en los diferentes reportes. También por ahí el World Economic Forum en el año, si no estoy mal, 2023, en materia de ciberseguridad, hace un llamamiento muy particular porque consideran que en los próximos años podría haber una situación catastrófica debido a la interconexión cada vez mayor que tenemos en nuestros países. Hace también el año pasado, la organización Global Initiative Against Transnational Organized Crime sacó el índice mundial o el índice global de crimen organizado y por primera vez, además de manera muy particular, de hecho son dos estudios los que ha hecho de esta naturaleza, en el año 2021 y en el año 2023. En el 21 tuvo o identificó 5 mercados criminales y en el año 2023 esos mercados criminales aumentaron. Y parte de esos mercados criminales fueron los delitos dependientes de la cibernética, y delitos financieros. Estos dos habla el reporte tienen una interconexión muy importante. De hecho, gracias a la capacidad tecnológica y a los delitos dependientes de cibernética, los delitos financieros se ubicaron en el mercado por excelencia prácticamente en todas las regiones del mundo. Divide el mundo en 5 regiones. En el año 2021 era el tráfico ilícito de personas. Con esto lo que queremos también desde el aspecto de la delincuencia transnacional, lo que queremos reflejar con este reporte es que esos espacios en donde hablábamos principalmente de la delincuencia organizada estaba encargada de mercados como el comercio de la heroína, de la cocaína, de la marihuana, de ciertas sustancias psicotrópicas y estupefacientes continúan sin que estos necesariamente hayan disminuido, pero hay otros mercados ilícitos que parecen ser todavía mucho más redituables. Si hacemos además una comparación con este reporte, ¿no? Posicionamos en un lugar muy importante a los delitos dependientes de la cibernética. No hay línea base porque en el año 2021 no se consideró este mercado, pero ya de entrada podemos ver que está a la par de drogas sintéticas, de cocaína, del comercio de la heroína, ¿no? Y los delitos financieros que entre otros utilizan
la capacidad tecnológica sin duda rebasó la trata de personas como el mercado criminal por excelencia. O sea, como podemos ver, esta situación pues va cada vez en mayor aumento. ¿A qué nos referimos con estos delitos cibernéticos? La verdad es que no hay una definición única de los delitos cibernéticos, pero hoy entendemos que podemos entenderlos desde dos ópticas. Primero, aquellos delitos que dependen de los medios informáticos, de que dependen de esta tecnología, ¿no? No pueden ocurrir si no se encuentran con el uso de las tecnologías de la información. El ejemplo seguramente más sencillo, el ransomware, ¿no? En donde hay un acceso a tus sistemas informáticos, hay una encriptación de la información que para la persona que está siendo víctima es valiosa y hay una solicitud de un rescate de esa información. Ya después pagado, es posible que esa información no te la devuelvan y que además que pueda ser vendida en otros espacios, ¿no? Y el otro es aquellos delitos que se exacerban o se facilitan todavía en mayor medida gracias a los medios tecnológicos. Son delitos convencionales, son delitos que ya habíamos considerado en nuestros códigos penales, pero que gracias a la tecnología estos los hacen mucho más fáciles de cometer, los expanden en alcance, y eso genera además, pues obviamente un mayor impacto en las víctimas. Un ejemplo muy claro, la explotación sexual infantil, ¿no? La explotación de esta naturaleza ya existía previo al uso mayoritario de la tecnología, pero, por ejemplo, durante la pandemia, en donde además estábamos en nuestros domicilios, estábamos encerrados, en donde las personas tenían que buscar una forma de entretenimiento. Desafortunadamente, este delito en particular tuvo un crecimiento muy impactante. Complicaciones en este sentido, porque si hoy de todos modos nos es muy complicado desde la Procuración de Justicia y la investigación identificar estas redes criminales que explotan sexualmente a los menores, cuando estábamos encerrados, déjenme decirlo de esa manera, y obviamente estos grupos invirtieron e incrementaron la producción de estos contenidos, aisladamente es mucho más difícil encontrar a las víctimas de estos delitos. Entonces, este es conceptualmente lo que debemos de entender de ciberdelitos. Ya los diferentes países también han establecido en sus códigos penales o tipos penales que tienen relación con el uso de la informática o tipos penales que se ven todavía mucho más facilitados, algunos elementos que facilitan o que exacerban las conductas ya establecidas en el Código Penal. En este sentido, pues hoy tenemos que entender que estamos en esta interconexión, pues en un mundo en donde hay una industria del mercado de datos. Y que estos delitos que les estoy comentando, para que puedan cometerse, pues tenemos que tener perpetradores. Pero estos delitos, además, de manera muy particular, los perpetradores, pues, si bien es cierto, pueden ser estos delincuentes, generalmente hoy entendemos de manera muy particular a los grupos de la delincuencia organizada transnacional que pudieran estar abriendo un mercado más dentro de sus actividades. También pudiera ser delincuentes en lo individual o actores que llamamos activistas que con fines políticos, ideológicos, pues atacan la infraestructura crítica o los sistemas de empresas o gobiernos. Sin embargo, algo que sí me parece muy importante subrayar es que si bien las víctimas podrían ser gobiernos y empresas de estos actores y obviamente las personas en lo individual, desafortunadamente tenemos escenarios en donde gobiernos y empresas también pueden ser perpetradores, actores activos de estas delincuencias, ¿no?
de estos ataques cibernéticos. Y en ese sentido, por eso incluso trato de ponerlo, espero lo haya yo logrado, la imagen mucho más grande. La verdad es que las víctimas, las que no tienen estas capacidades tecnológicas de organización, de recursos humanos, etcétera, son las personas, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que repensar ahora que tenemos un texto de la convención, mucho más con un enfoque de la investigación y la sanción de estos delitos, con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque además de género, ¿no? Porque sin duda mujeres, niñas, niños, adolescentes, son todavía personas mayores de edad, personas que pertenecen a lo mejor a grupos indígenas, personas de la comunidad, son sin duda todavía de más particular el impacto en esas afectaciones por estos delitos que pueden ser distintos, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que está en medio de estos, del reto del combate al ciberdelito? Al menos 4 elementos muy importantes. Desde el sector público y de manera muy particular, desde el sector de la investigación y de la procuración de justicia, no necesariamente entendemos estas tecnologías emergentes. No entendemos cómo funciona la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, mucho menos las computadoras quantum, y cómo además esas herramientas materializan delitos que tienen un impacto en personas, en empresas, y que de tal suerte tendrían que tener una reparación del daño que han cometido, ¿no? Dos, además, a pesar de que yo estoy tratando de hacer una presentación muy sencilla en la conceptualización de estos delitos, lo cierto es que no necesariamente es de esa manera. Hoy estamos identificando que hay una industrialización de la economía de los ciberdelitos. ¿A qué nos referimos con eso? Hay toda una industria que se encarga de desarrollar, toda la industria tecnológica que se encarga de desarrollar virus, identificar cómo los sistemas pueden ser vulnerables. O sea, hay toda una industria especializada técnica que pone al servicio estas herramientas tecnológicas a los grupos de la delincuencia organizada, a los grupos terroristas. Y si lo hablamos, por ejemplo, en el caso del ransomware, hay todo un departamento en donde, por un lado, son los encargados de lanzar los ataques, enviar los links, enviar los correos electrónicos para que las personas caigan. Hay otro sector que muchas veces se encarga de la negociación del rescate y uno más de blanquear los activos que son producto de esas negociaciones, ¿no? Entonces, es todo un ámbito industrializado que, ¿qué creen? Podrían estar en distintas partes del mundo y eso le da un carácter transnacional a estos ciberdelitos. No contamos necesariamente con marcos legales actualizados y en manera particular con herramientas técnicas dirigidas a la obtención, por ejemplo, de evidencia dentro de la investigación y la procuración de justicia que nos pueda permitir identificar a los responsables y en ese sentido llevarlos ante un órgano jurisdiccional que dictará una pena. Es muy difícil identificarlos. Y algo muy importante en las instituciones públicas, en las empresas y en lo personal, la ciberseguridad no es un componente estratégico de nuestras organizaciones. Estratégico porque puede afectar en todos los niveles, ¿no? Va en aumento y aún así en muchas de las organizaciones o en la gran mayoría siguen sin contar con al menos protocolos o sistemas fiables que les proporcionen esa ciberseguridad. Sobre estos grandes 4 puntos tenemos que nosotros enfrentar esa situación. ¿Qué hemos estado haciendo o qué se está haciendo en materia de esta ciberdelincuencia y al seno de la organización multilateral global más importante que tenemos nosotros? Pues en Naciones Unidas, crear un texto en esta naturaleza que, como les decía, la Convención de Budapest ya ha establecido grandes bases, ¿no?
Lo único que le podemos recriminar, si puedo usar la palabra, a la Convención de Budapest, porque fue una convención innovadora, porque fue una convención que ya desde hace 20 años está buscando combatir estos fenómenos. Lo único que le podemos recriminar es que no es una convención global o multilateral, ¿no? Es una convención regional que algunos países de regiones fuera de Europa se han estado sumando, pero que desafortunadamente esa regionalidad no le ha permitido a todos los países, por sus sistemas jurídicos, por diferentes intereses, sumarse a este instrumento. Y de ahí la necesidad de poder contar con uno multilateral que pueda ayudar a promover esta cooperación internacional. Aquí básicamente lo que les narro es los diferentes momentos en donde se han reunido a lo largo de 3 años un grupo de expertos para tener lo que hoy tenemos como el texto de la Convención de las Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia. Sobre la base de que se ha escrito esto, que además ha finalmente llegado a un acuerdo por parte de los Estados miembros, pues primero sobre el entendimiento de que la tecnología sin duda promueve el desarrollo, pero al mismo tiempo son oportunidades para la ciberdelincuencia, afectando lo que ya habíamos visto, ¿no? Los estados, las empresas y en general el bienestar de la sociedad. Que este impacto que puedan tener las tecnologías, ¿no? De capacidad en magnitud, en rapidez y en alcance en materia de delitos, incluidos temas de terrorismo y delincuencia, delincuencia organizada transnacional, pues debe ser un punto medular para promover la cooperación internacional. Hay que negar refugios, ¿no? Hablan ellos de aquella ciberdelincuencia persiguiéndole donde quieran. Lo que creo que ahí la convención trata de decir es, tenemos desafortunadamente estados miembros, ¿no? Empresas que podrían estar apoyando los esfuerzos criminales. Necesitamos repensar una política global de justicia penal nueva, atendiendo además a estos retos que trae la tecnología y su relación con esta ciberdelincuencia. Y aquí es donde me quiero enfocar muy particularmente. Todas las convenciones internacionales hablarán de la cooperación internacional entre los países, pero en este caso creo que tenemos que poner un particular atención cuando habla que es muy importante la cooperación internacional, que el fomento de capacidades, especialmente para países en desarrollo, ¿no? Esa cooperación técnica y fomento de capacidades, cuando habla especialmente para países de desarrollo, yo me pregunto a quiénes nos referimos cuando tenemos dos grandes bólidos que difícilmente el resto de las naciones podrá alcanzarlos, ¿no? Por un lado Estados Unidos y por el otro lado China en materia tecnológica. Hay algunos esfuerzos de otros países que están desarrollando capacidades técnicas, llámese el Reino Unido, llámese Israel en materia de ciberseguridad, la India también propiamente hablando, pero lo cierto es que estos dos grandes países nos llevan la delantera y de ahí todo el resto, creo que ahí hay un punto muy importante, dependemos de estas tecnologías. Y en ese sentido, en esa dependencia de estas tecnologías, pues tenemos un número creciente de víctimas y particularmente un espacio de vulnerabilidad para diferentes sectores de nuestra sociedad. En esta cooperación de la que se habla en la convención, pues no solamente tendremos que hablar de Estados, sino también de organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Pero ¿cuántos de nuestros estados, me preguntaría yo, tenemos empresas que estén desarrollando tecnología, ¿no? Y si lo están, seguramente son los pocos, y todavía peor,
organizaciones de la sociedad civil. Veamos nada más la fotografía de América Latina, en donde muchas de nuestras sociedades han estado enfocadas en problemas que no hemos terminado tampoco de resolver, llámese pobreza, llámese delincuencia convencional, en materia de seguridad, la delincuencia organizada transnacional. Vaya, sin duda hay esfuerzos muy loables en México. Tenemos, yo creo que un impulso muy importante a esa sociedad civil con organizaciones como Big Policy, por ejemplo, del que soy parte, pero no es suficiente para un país tan grande como es el nuestro. Acabo de regresar de algunos países de Centroamérica y Sudamérica y la verdad es que ahí es inexistente estas organizaciones de la sociedad civil. Y ahí tendremos que ver cómo vamos a desarrollar esas capacidades. Y de eso hablan los diferentes capitulados de esta convención, que van desde, obviamente, establecer disposiciones generales, determinar algunas conductas que todos los países que firmen y ratifiquen este instrumento en su momento deberán considerar como delitos de esta naturaleza, la parte jurisdiccional, algunas partes procesales, pero déjeme voy a la parte de cooperación internacional de manera muy particular, ¿no? Aquí se establecen las reglas de cómo es que van a cooperar y también hay un capítulo 6, perdón, 7, aquí se me fue un número, que habla de la asistencia técnica y este fomento de la capacidad de los estados. Cuando hablamos de la capacidad es técnica, tecnológica, jurídica, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de la convención? Sin duda, promover las medidas para prevenir y combatir eficazmente. Es decir, que no pasen y que si pasan tengamos la capacidad en los países de investigar, de perseguirlos, de identificar responsables. Eso implica conocer o recabar evidencia, exponerlo ante un órgano jurisdiccional y que ese órgano jurisdiccional además hoy entienda cómo se llevan a cabo estos delitos pues cada vez más novedosos para después, además de reparar el daño causado a las víctimas, los delitos, perdón, la pena por excelencia se cumpla, que es la privación de la libertad de los delincuentes, ¿no? Pero eso, fíjense, dos elementos muy importantes que ponen en los objetivos de esta convención. Esto es también a través de promover y facilitar y fortalecer la cooperación internacional. Y esto implica que este es uno de los delitos que tiene esta característica que les llamaba, que es la transnacionalidad. Es decir, todas estas acciones delictivas que puedan conformar un tipo penal se pueden dar en tantas jurisdicciones de nuestro globo terráqueo como sea posible. Oye, si hay algunos en donde todo el proceso criminal se puede llevar a cabo seguramente en un solo país, sin duda sí lo habrá, pero al menos ese mercado ilícito que veíamos en el diagnóstico previamente le da ese carácter transnacional. Es mucho más fácil en un mundo que cada vez estamos más interconectados, en donde incluso para las labores lícitas ya no es necesario estar en un mismo espacio jurisdiccional, poder llevar a cabo estas actividades. Y esa cooperación internacional también se traduce en esa asistencia técnica y de fomento a la capacidad. ¿Quién nos va a ayudar a desarrollar esas capacidades de prevención, esas capacidades de investigación, esas capacidades de forencia digital, esas capacidades de juzgamiento, ¿no? Hacia ahí va muy particularmente el artículo 35, porque dice, oye, todos los estados deben de colaborar conforme a esta convención y a otros tratados aplicables. Es decir, Budapest no es que se quede afuera, y eso es algo muy importante porque gracias a Budapest se ha desarrollado mucha gran capacidad y ahí es donde seguramente la cooperación internacional podrá tener una salida muy importante. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a colaborar? Para la identificación de pruebas, para aspectos procesales, para aspectos de gestión de bienes identificados como productos de este tipo de delitos, para contar con esa evidencia
electrónica, para efectos de este tipo de delincuencia, la conservación y la transmisión de pruebas electrónicas es crucial. Ustedes que seguramente son expertos, pero para los que no, cuando se tiene un ataque a nuestros sistemas y queremos denunciar, si desde la organización privada o desde la organización gubernamental no se tuvieron medidas suficientes para conservar esas pruebas electrónicas, pues el Ministerio Público seguramente va a ser muy complicado armar un proceso penal. ¿Por qué? Porque de por sí tenemos que depender de un Ministerio Público, no solamente en México, sino en la región latinoamericana, al menos así es, desafortunadamente, de un sistema de justicia y de unos órganos de investigación que no son tan expeditos como quisiéramos, porque además tienen una carga de trabajo importante. Eso sumándole al poco entendimiento de lo que pudieran tener nuestros ministerios públicos y poca capacidad técnica que pueda haber en los laboratorios forenses, ¿no? Pues va a ser todavía mucho más difícil en ese sentido. Y desde la parte de la asistencia técnica, dice que debemos de considerar prestarnos entre nosotros los países la más amplia asistencia técnica y fomento de capacidad. Esto incluye capacitación, asistencia de otro tipo, el intercambio de experiencias y conocimientos especializados pertinentes y transferencia de tecnología. Esa transferencia de tecnología, y aquí creo que será un punto muy importante que los países deberán, porque es algo que se está discutiendo, deberán poner atención, es la transferencia de tecnología. ¿Quiénes son quienes tienen esa tecnología? ¿No? Yo, de manera a lo mejor muy simplista, que podríamos desarrollar todavía más, pero si lo vamos al tema, al enfoque más simplista, es la tecnología a la que nos podamos llegar es de un lado o del otro, ¿no? De estos dos bólidos que decía. Ya toda la demás tecnología básicamente está desarrollada sobre los principios de uno o sobre los principios de otro. Y en donde, obviamente, al país que se le está ayudando se le deberá tomar especialmente en cuenta los intereses y las necesidades del Estado. Yo creo que no todos los países estamos conscientes de cuáles nuestros intereses en materia de ciberdelincuencia. Si entendemos que un fenómeno como el ransomware va en crecimiento, si entendemos que la explotación sexual infantil va en crecimiento, que los fraudes financieros, principalmente con tecnología, son, ¿cuál de todos ellos es en una categoría de priorización el interés de nuestros países o de nuestras regiones y también nuestras necesidades? Y eso seguramente tendremos que todavía hacer todo un análisis mucho más profundo y, como les decía, tener capacidades no solamente al interno desde el sector público, sino desde el sector no gubernamental, desde las instituciones académicas, desde las entidades privadas, en un espacio en donde poco han colaborado al día de hoy con el Estado de Derecho las entidades privadas. Déjenme dar un ejemplo en la Convención de Combate a la Corrupción. En la Convención de Mérida, que es la de combate a la corrupción, que es de las primeras que les da una responsabilidad importante a las empresas, no necesariamente esa colaboración que buscaba la convención se ha dado como esperábamos de parte de ese sector, de un sector que tiene un rol muy importante en la comisión del fenómeno de la corrupción. En este caso, el sector privado es el que tiene la tecnología generalmente, el sector privado es el que tiene la capacidad de ciberseguridad. Si hoy nos tomamos una fotografía o nos vemos al espejo como organizaciones, las instituciones públicas, el sector empresarial, las organizaciones de la sociedad civil, ponen o confían su ciberseguridad en empresas privadas. No necesariamente el Estado tiene el control de la ciberseguridad. Hace el análisis, tendrá aquellos que hayan construido una muy buena comunicación, pero se han dado casos de ataques cibernéticos en donde, además, la entidad privada que tenía el control de esa ciberseguridad porque era el proveedor, tomó decisiones antes que llegara una entidad pública
en situaciones en donde el interés público es importante e involucrar a las autoridades de seguridad para la toma de decisiones era crucial. Entonces, tenemos, creo que, un reto muy importante en materia de cooperación internacional. Ahora, este reto creo que todavía es mayúsculo cuando vemos grandes tendencias, estas megatendencias sobre los cuales el mundo está caminando y que no se van a agotar en muy poco tiempo. Esta semana pasada, si no estoy mal, todo parece que coincidió con la presentación, el Reino Unido, el Ministerio de Defensa del Reino Unido sacó un estudio sobre las tendencias globales estratégicas hacia el año 2055, un estudio prospectivo, y él anuncia al menos 3 grandes megatendencias, ¿no? Uno es la competencia global por el poder, otros son las presiones demográficas, el cambio climático, los avances tecnológicos, la transformación económica y la desigualdad y presión sobre la gobernanza. Vamos rápidamente uno por uno y ya estamos acabando. ¿A qué nos referimos con la competencia global? Lo cierto es que sigue habiendo luchas. Y ojo, déjenme regresar. Esto es un ejercicio al año 2055. Y al menos en mis clases de prospectiva me enseñaron que teníamos que hablar de manera presente. Déjenme, yo aquí voy a hacer el ejercicio. O sea, en el año 2055 seguimos teniendo luchas entre potencias por la influencia geopolítica y militar, ¿no? Y estas luchas están entre actores no estatales y actores estatales que van a tratar o que están enfocándose en competir por recursos, por tecnología y por territorios estratégicos. Vean cómo se oyen, los estoy posicionando en el año 2055. El poder militar y económico siguen siendo clave, ¿no? Más aún porque tenemos tecnologías disruptivas en donde la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las armas autónomas todavía han tenido mucho mayor desarrollo, y aquí creo que faltó las computadoras cuánticas. Las alianzas tradicionales, la verdad que tenemos a nivel multilateral como una especie de NATO o la ONU, están bajo presión, ¿eh? O sea, seguimos teniendo, eso implica que tendremos algunas nuevas alianzas tanto regionales como bilaterales. Vean cómo vamos teniendo una fotografía de lo que estamos viviendo en el año 2055. En presiones demográficas, hemos seguido creciendo como población, ¿no? El problema es que lo hicimos en los últimos 30 años de manera desigual. En África y en Asia hay un aumento considerable de población, mientras que en Europa y algunas partes de América Latina tenemos un envejecimiento poblacional nunca antes visto. ¿Esto qué nos está causando? Que tenemos tensiones sobre recursos naturales, sobre migración masiva y sobre conflictos sociales y económicos. Migración masiva, yo no sé si me espero hasta 2055, al menos en el caso mexicano, creo que tenemos ahorita una situación muy particular y donde yo estoy seguro nunca antes visto. Dejamos de ser un país de tránsito y estamos siendo un país de destino. ¿Cómo estamos? Vamos a estar cambiando, y sin duda el tema de ciberdelincuencia va a tener un impacto. La migración, ¿cómo va a impactar? Yo creo que es importante estudiarla. La urbanización se aceleró, creamos megaciudades, se crearon megaciudades, pero ¿qué creen? Hoy en día esas megaciudades no se hicieron bajo una lógica controlada y tenemos problemas de infraestructura, seguimos teniendo problemas de gobernabilidad y la inseguridad no terminó. El cambio climático cada vez es peor, tenemos sequías que han durado mucho tiempo en los últimos 30 años, un aumento del nivel del mar
desplazamientos, y esto está generando desplazamientos poblacionales y conflictos por recursos. Las zonas costeras y las agrícolas están siendo las más afectadas. Estamos provocando una crisis alimentaria y nuevamente la fotografía de la migración ahora por razones climáticas son otro de los elementos que tenemos. La gobernanza global sobre el medio ambiente es cada vez, es crucial, ya es parte de la agenda multilateral y seguimos en negociaciones para tener una mayor gobernanza. La tecnología transformó nuestras vidas, las industrias, el empleo, la seguridad y las relaciones internacionales. La automatización ya cambió el mercado laboral global y eso hoy tenemos brechas económicas y conflictos sociales que ya preveíamos no en el año 2024, sino todavía mucho antes. Hay alguna especie de control y regulación en las tecnologías avanzadas, principalmente genética y inteligencia artificial, que sí se puntualizó durante los años 20, pero eso no implica que sigamos teniendo un desafío ético y político en los siguientes años. Hay una transformación económica y energética, y esto es también, obviamente, gracias a la parte y los avances tecnológicos. Los recursos como el metal y los minerales son cada vez más importantes a nuestro nivel geopolítico. Aumentó la desigualdad global. Esto lo impulsó de manera importante la transformación tecnológica por allá del año 2020, hace 35 años, cuando tuvimos una pandemia, y eso además generó también una concentración de la riqueza. Esta desigualdad, junto con otros fenómenos que no pudimos combatir, como la intolerancia, la corrupción y los conflictos en algunas regiones, cada vez más están poniendo presión a las estructuras de gobernanza estatal e internacional, y eso ha dificultado su respuesta. Y ante estas megatendencias, el reporte, perdónenme, yo pensé que había puesto la traducción en español, pone 4 escenarios posibles y con eso vamos a terminar. 4 escenarios posibles en donde tenemos estados con una capacidad de poder, con menos poder, en donde hay aumento de la competencia o en donde se promovió la cooperación. Con estas megatendencias podemos construir un escenario en donde el mundo está basado en el multilateralismo, con grandes capacidades entre los estados, pero también con una sensibilidad de la cooperación. Nuestras problemáticas que compartimos por esta interconexión las podemos resolver a través del diálogo y de la buena gobernanza, particularmente de la cooperación y de la colaboración entre los estados. Pero si tenemos estas capacidades estatales y un aumento en lugar de cooperación de competencia por ese poder, vamos a tener, dice el reporte, un mundo multipolarizado, con conflictos además cada vez mucho más acentuados en la parte tecnológica. Si tenemos competencia, si tenemos menos poder estatal, pero con una cooperación, con una tendencia hacia la cooperación, pues vamos a tener una red de actores que van a poder conversar entre ellos, pero sin duda no necesariamente resolver las problemáticas como quisiéramos. Pero si por el contrario vamos a tener competencia, vamos a estar ante escenarios fragmentados en donde no podamos comunicarnos los unos y los otros y no haya soluciones a muchas de nuestras problemáticas. A mí me gustaría, con esto termino, yo les pregunto,
si dentro de poco, como esperamos, tengamos una convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, en 10 años, ¿cómo ven la cooperación internacional? A mí me gustaría que me ayuden a responder. Ubíquense, no estamos en el 2024, estamos en el 2035. Firmamos la convención y esos delitos de los que yo les hablaba, ¿disminuyeron? Contéstenme en presente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Carlos, por su excelente ponencia, muy interesante. Nos pone en un contexto muy complicado para los países, para las regiones, muy retador en muchos sentidos, pero también pues lleno de oportunidades para nuestras regiones en la medida en que no, podamos desarrollar la ciberseguridad en sus múltiples dimensiones. Creo que vamos a tener mucho más capacidad de resolver los temas apremiantes que tienen que ver con ciberdelito y pues justamente el desarrollo de nuestras organizaciones en función e incluso de nuestras economías en función de la ciberseguridad. Yo quisiera proponerles la siguiente dinámica, que es, vamos a leer aquí unos comentarios que nos presentan la audiencia en el chat, y para pasar, Sí, claro. para pasar a una serie de preguntas que estaríamos dirigiendo a usted, y en la medida de lo posible, pues usted nos dirá su postura, su visión. Claro, Tenemos sí. aquí un comentario que dice, es interesante pensar en cuánto realmente se cooperará entre estados si pensamos en términos de ciberpoder, donde el ejercicio y herramientas avanzadas son vistas como activos estratégicos. Un gran comentario, maestro, si nos puede dar su Sí, punto de creo que vista. esa es la preocupación principal al seno de las conversaciones que hubo en el marco de redactar este texto, porque sin duda pues habrá muchos intereses en un mercado, bueno, en un espacio interconectado basado en datos, ¿no? Y en donde estas dos grandes potencias tecnológicas sin duda van a, desde un aspecto natural diría yo, pues van a poner a disposición de los estados que no son capaces de desarrollar estas tecnologías, pues aprovecharse de ellos. Eso, pues sí, desafortunadamente en un mundo en donde seguimos luchando por estos poderes geopolíticos, pues va a poner en duda cuál es la verdadera intención de estos países. A mí me viene un ejemplo muy interesante en el caso, por ejemplo, del Reino Unido, previo a la pandemia, estaban ya en conversaciones muy avanzadas con China para para que China pudiera proveer las redes de 5G esta mayor capacidad. Y lo que detiene eso es un reporte de inteligencia en donde pues los actores de este sector establecen que el país no es confiable, al menos no tiene los mismos ideales con Reino Unido, y eso podía suponer un riesgo muy importante en donde se pudieran establecer en estas redes una especie de puertas traseras. Y lo complicado, que eso creo que es lo que echa abajo esta primera intento de establecer estas redes en Reino Unido por parte de China, fue que el país reconocía que no iba a tener, no tenían las capacidades tecnológicas ni los especialistas para detectar esas puertas. Si esas puertas se abrían, podían tardar muchísimo tiempo en detectarlas o nunca hacerlas. Entonces, sin duda, en un escenario en donde tenemos estos poderes cibernéticos al centro, pues es como la duda que se tiene en el marco de la cooperación internacional. Muchísimas gracias, maestro. Y también pues la brecha que se va ensanchando entre aquellos países que tienen mucho mayor adelanto en ciberseguridad y aquellos que pues vamos ahí en desarrollo, ¿no? Así es. Tengo una segunda pregunta para usted y es, ¿cuáles cree que son los principales obstáculos para crear un marco legal internacional unificado en materia de ciberdelito? Y si nos puede decir algunos avances que en este sentido hayan sido dignos de destacar en los últimos años. Yo creo que la principal barrera va a ser
conceptualmente que todos podamos tener la misma entendimiento por los ciberdelitos, ¿no? Por ejemplo, porque además hay muchas regiones que no necesariamente tenemos el mismo entendimiento. Me viene a la mente a lo mejor toda la parte de la región ahí se me fue la palabra, de Oriente Medio, ¿no? Por ejemplo, en la primavera árabe, si nosotros recordamos en estos movimientos que se estaban perpetuando principalmente a través de las redes sociales, algunos de estos países tipificaron como delito estos movimientos como desinformación, además como una lógica delictiva, el uso de las redes para estos efectos, ¿no? Y por el lado, otras regiones a lo mejor hablan de un aspecto todavía mucho más transparente, en donde pues la libertad de expresión no necesariamente se debe censurar a través de estas herramientas tecnológicas, sino además se deben facilitar. O sea, aspectos tan sencillos como esos seguramente van a ser algunas barreras importantes. Dos, al menos para los que no estamos necesariamente capacitados, que son una gran mayoría, incluso yo diría estos países que consideramos mucho más desarrollados, la evidencia forense. O sea, la evidencia por esta parte técnica que es elemental en los sistemas de justicia para que podamos darle una responsabilidad penal, en este caso, a los perpetradores, es muy complicado, al menos para un sector. Imaginemos en nuestra región latinoamericana que hemos perfeccionado los ministerios públicos, los fiscales, un sector que han perfeccionado sus conocimientos de procuración de justicia en el robo convencional, porque es el delito por excelencia de nuestros países, o en la violencia. Somos buenos investigando cuando queremos este tipo de delito, pero que no necesariamente aún estamos volteando a ver a estos delitos que utilizan la tecnología. Algunos aspectos buenos, positivos, sin duda el texto de la convención sin duda es un aspecto positivo, porque además se sentan a la conversación poquito después de la pandemia, por obviamente este impulso que da la tecnología a este tipo de fenómenos delictivos, y a pesar de que las negociaciones fueron muy difíciles, después de unas situaciones que tenemos en Rusia y Ucrania, después de las situaciones que tenemos en Israel, ¿no? En donde en esos conflictos tenemos la presencia de uso tecnológico, no pararon, y la comunidad internacional siguió. Ahora creo que falta el reto de que se apruebe el texto, de que salga a la firma de los estados parte y su ratificación, para que sea un tema de agenda de los países. No en todos los países es un tema de agenda, y podamos empezar a fortalecer las capacidades, como lo fue en su momento cuando se habló de una convención contra la delincuencia organizada transnacional, la de Palermo, ¿no? Y que se aumentaron los esfuerzos, o la de corrupción de Mérida, que también ha aumentado muchos esfuerzos en los países. Muchísimas gracias, Carlos. Tenemos por aquí otra pregunta, que es: ¿cómo pueden las naciones mejorar el intercambio de inteligencia sobre amenazas cibernéticas sin comprometer la seguridad o la soberanía nacional? Fíjense que yo diría que un sesgo que se tiene muy, muy común. Se considera que el compartir información en materia de inteligencia podría descubrir o poner en un estado de vulneración a los países o a las empresas. Y yo diría que o al menos muchos coincidimos, no porque yo lo diga, sino porque además ya lo han dicho muchas personas antes que yo, que el compartir, es todo lo contrario, el compartir información nos va a hacer mucho más seguro. Porque además, como estos fenómenos, o sea, los delitos o las tipologías van a ir cambiando, las herramientas, los actores o
los target groups de quienes van a ser las víctimas van a ir cambiando. O sea, el uso de la tecnología te va permitiendo ir moldeando tu capacidad criminal de una manera importante. El hecho de que compartamos información de inteligencia criminal para ver quiénes son los actores, para ver dónde se ubican los actores, para ver cuáles son los contextos que facilitan mucho más la actividad criminal, para ver cuáles son las variables, para ver cuáles son sus relaciones con a lo mejor actores estatales, empresas, organizaciones de la sociedad civil, identificar si ya son grupos criminales nuevos, si son existentes, si tienen relaciones con otros mercados ilícitos. Toda esa información es muy, muy importante para hacer inteligencia criminal que nos ayude a recabar evidencia y que en el marco de la convención, como lo dice, podamos generar investigaciones conjuntas, establecer procesos en donde me ayuden a detener, asegurar, extraditar, ¿no? Sobre la base de un fenómeno que entendemos los que estamos involucrados, ¿no? Y que sabemos que en tu territorio y en mi territorio están haciendo afectaciones delincuenciales. Entonces, todo lo contrario, es la piedra angular de esta cooperación internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Tenemos por aquí otra tercera pregunta. Más bien, quisiera leer un comentario antes de Sí. parte de la audiencia que dice, ¿qué recomendaría usted hacer para especializarse en cibercrimen? Por ejemplo, viniendo de carreras como ciencia política, no necesariamente informática. Bueno, yo no pensaría que nos especializáramos en cibercrimen, ese es un primer punto, sino en el combate y en la prevención al cibercrimen. Mira, la verdad es que hay mucha información, ¿no? Propiamente para especializarse no necesitamos ser técnicos, al menos en informática o ciertas tecnologías, sino ¿de dónde era la persona? ¿De qué carrera? Escuché. Ciencia política, ¿no? De las ciencias políticas. A ver, ahí creo que nos interesaría muy bien cómo desarrollar una política pública criminal para combatir este fenómeno, ¿no? O sea, la verdad es que nuestros diferentes profesiones, el tema tecnológico hoy es un eje transversal de nuestras diferentes profesiones, así como no necesitarás ser abogado para estar en un ministerio público, o no necesariamente tienes que estar en un ministerio, sí tienes que ser abogado para estar en un ministerio público, perdón, pero al no ser abogado no necesariamente tienes que tener la interpretación jurídica de estos delitos, sí puede aportar tu ciencia para que los abogados y los ministerios públicos entiendan cómo se da este fenómeno y en ese sentido investigarlo, perseguirlo y sancionarlo. Muchísimas gracias. Por aquí hay varias preguntas. Voy a tratar de ser, mencionarlas todas y usted nos dirá o nos dirán hasta cuánto tiempo tenemos para resolverlas. Una pregunta que nos indican es, ¿cómo se puede garantizar que los países en vías de desarrollo o con menos recursos tecnológicos puedan participar efectivamente en la cooperación internacional contra el ciberdelito? Primero, estableciendo marcos de cooperación y la convención será ese marco de cooperación, ¿no? En el texto, como se lee, al menos, y seguramente sigue la costumbre de instrumentos como el de corrupción y el de delincuencia organizada transnacional, no necesitas propiamente tener acuerdos bilaterales, ¿no? Ya la propia convención es un instrumento porque de entrada en uno de los artículos pide a los estados determinar un punto focal que esté las 24 horas del día y al cual los países puedan hacer alguna consulta. Eso es de entrada. Y segundo, ponerlo en la agenda pública. Desafortunadamente, no solo el tema de Roma. sino el tema de ciberdelincuencia no son parte hoy todavía
de una agenda pública. Tenemos muchas problemáticas delincuenciales en nuestra región y los temas cibernéticos, que son todavía los menos denunciados, los menos entendidos por los diferentes actores, pues no nos permiten ponerlos en una agenda prioritaria. Yo creo que el tener como el beneficio de la cooperación internacional dependerá también de la voluntad de estos actores o de estos gobiernos de empezar a trabajar de manera conjunta con aquellos que tienen esa capacidad, y estoy cierto de que quienes tienen aquella capacidad buscarán colaborar con ellos. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos por aquí más preguntas. ¿Dónde podemos consultar el texto de la convención? ¿Esa es una? Déjenme, les voy a pasar el link. Por aquí creo que lo tenía. En donde pueden ustedes ver por aquí se los dejo en donde, en el chat, ¿verdad? Por favor. Seguramente. Ahí está. Muchas gracias. Y bueno, considerando también todo este abordaje de la convención contra el ciberdelito, aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles son las principales tendencias emergentes en ciberdelito que están afectando la cooperación internacional y cómo se están abordando desde una perspectiva colaborativa? Yo creo que las principales tendencias es que se ha fragmentado el comportamiento de los ciberdelitos, ¿no? Tenemos algunos actores que están ubicados en ciertos territorios que tienen una mayor capacidad tecnológica, otros que se encargan a lo mejor del blanqueo de las capitales, otros que se encargan de las negociaciones. Y ya de entrada, una de las primeras barreras son en algunos casos pues temas geopolíticos, ¿no? Algunos se encuentran ubicados en territorios en donde no necesariamente tienen buenas relaciones algunos países, ¿no? Puede ser, llámese Estados Unidos y Rusia, Rusia, Estados Unidos. Entonces, ya de entrada creo que el factor geopolítico tiene un rol muy importante en el tema del combate al cibercrimen. Segundo, que no necesariamente tenemos hoy todavía estos marcos legales multilaterales, a pesar de que Budapest ha hecho un gran esfuerzo en los últimos 20 años, en donde se permita esta cooperación con todos los países. Tercero, el tema del idioma siempre va a ser un reto, al menos para que se hagan investigaciones conjuntas, para que se puedan transmitir algunos actos procesales, porque además es muy costoso o será muy costoso, si hoy lo sufre las otras convenciones en esa parte, traducir a los idiomas en donde queramos tener una especie de colaboración o cooperación con con los gobiernos para identificar algunos actores. Y tres, sin duda, pues el anonimato. El anonimato de muchos de los grupos, de dónde operan, de cómo operan, su capacidad tecnológica, ¿no? Y la poca cooperación que tenemos con el sector privado. Yo creo que aún es muy corta la cooperación que se tiene con el sector privado en materia de ciberseguridad y de combate a la ciberdelincuencia para poder identificar a estos actores y al final llevarlos ante la justicia. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. Ya no veo comentarios, pero voy a lanzar una última pregunta que creo que es de las más difíciles tal vez. ¿Qué recomendaría, más bien, qué tendría que pasar para que de verdad los políticos se enfoquen en leyes o sanciones para ciberdelincuentes? Yo creo que ya podría pasar A ver, bueno, es que la verdad es que nos lleva a un punto muy absoluto la pregunta, ¿no? Con mucha razón dices, Susana, que es muy complejo responderla. Voy a ver si lo hago sin generar un malentendido. Pero yo creo que ¿qué puede pasar? Ya han pasado muchas situaciones en donde eso no necesariamente ha llevado a los diferentes gobiernos a ponerlo en la agenda pública prioritaria,
No, no quiere decir que no estén trabajando, sin duda está trabajando. Si vamos a México, hemos evolucionado con algunos tipos penales en nuestros códigos, principalmente relacionados con la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, ¿no? Y a los niños y los jóvenes. Pero no es suficiente el ámbito de diseño legal. A pesar de ello, creo que ha pasado eh, lo más catastrófico, al menos que nuestra mente pudiera considerar, cuando el World Economic Forum habla de esta situación que ellos consideran va a pasar de manera catastrófica, en donde el mundo se va a interconectar, pues yo te diría que, por ejemplo, pasó una pandemia que, si bien es cierto, lo habíamos visualizado, eh, pudimos ser resilientes y salir adelante. A lo que voy es, no esperemos que pase algo peor, creo que con los ejemplos que tenemos ha sido suficiente. Lo importante es que empecemos a poner en la agenda pública, y eso no solamente depende del sector público, sino también de la sociedad civil, que ayudan muchísimo. O sea, temas de delincuencia organizada transnacional con Palermo, temas de corrupción con Convención de Mérida del año 2003, el impulso de ponerlo en agenda prioritaria en muchos países ha sido la movilización de la ciudadanía. Y un ejemplo de ello es Italia, ¿no? Y otro ejemplo en materia de corrupción, no quiere decir que lo hayamos resuelto, pero sin duda lo hemos logrado poner en la agenda pública, es en México, gracias a la sociedad civil. Entonces, no esperemos que pase algo peor, porque ahí tendríamos que poner un ejercicio de imaginar lo inimaginable, y bueno, ahí seguramente quienes nos están escuchando nos podrían ayudar, qué es lo peor que podría pasar. Pero no esperemos, yo creo que con lo que tenemos es suficiente y todos tendríamos que trabajar, por ejemplo, desde la denuncia. El sector privado tendría también que apoyar en la denuncia, en la recabación de evidencia. Vaya, no es una tarea solamente del actor público. No, totalmente de acuerdo. La ciberseguridad pues es de todos, es responsabilidad de todos. Y bueno, habría que estar construyendo o fortaleciendo los mecanismos que existen de coordinación, de cooperación, tanto nacionales como internacionales, para justamente ir avanzando en estos temas e ir cerrando, como vulgarmente se dice, la pinza, para que tengamos pues estas mejoras en los aspectos en donde vamos avanzando, pero no al paso que se requiere. Y bueno, pues yo quizá en modo de conclusión me retomaría algunos de las ideas que nos plantea maestro con respecto a la necesidad de que el sector público, obviamente en conjunto con otros sectores, pueda estar mucho más capacitado, profesionalizado y mucho más sensibilizado con respecto a este tema, de manera que eso ayudaría mucho a ponerlo pues en la parte más alta de la agenda pública y política, ¿no? También pues podernos especializar y capacitar a los funcionarios en las diferentes ramas que abarca la ciberseguridad, desde la parte legal, la parte técnica, la parte de política pública es muy importante. Y también pues justamente yo me quedo con esta observación que usted hace de necesitamos ponernos de acuerdo en una visión nacional y en un objetivo nacional de ciberseguridad. En la medida en que consensuemos esa parte, pues estaremos mucho más coordinados, sabremos cuál es el fin último de la nación en esta materia y cómo debemos ir avanzando de manera coordinada, de manera conjunta, pero también de manera individual, sectorial, ¿no? Y pues la industria, la academia, la sociedad civil que tanto habló usted, podremos ir sumando esfuerzos a esos objetivos nacionales, ¿no? Y definitivamente, pues también tenemos el reto de generar una estrategia nacional de ciberseguridad que sea de largo aliento, que tenga recursos suficientes para poder accionarla, que tenga un mecanismo de gobernanza participativo y por supuesto, pues avanzar hacia el diseño de una ley de ciberseguridad que tenga alineación con estos mecanismos internacionales en los que México ya está discutiendo y donde México ya se está poniendo de acuerdo con otros países. Entonces, pues, y yo lo dejo como por último el tema de la prevención desde el punto de vista ciudadano y el desarrollo de capacidad técnica en todos los niveles es fundamental justamente para ir cerrando la puerta al ciberdelito. Pero claro, nos hacen falta mucho más
Hay que avanzar desde donde estamos, hay que utilizar los mecanismos que ya están y fortalecerlos desde diferentes sectores. Yo concluyo con eso, maestro. No, muchísimas gracias, Ana. Creo que has dado la fotografía más importante al resumir todo lo que he tratado de compartirles. Te agradezco mucho. Pues si no hay más comentarios, yo quisiera despedirme esta noche que fue larga, pero muy interesante la plática y nos pone, como yo decía, en un contexto pues muy, muy importante, muy complejo de en dónde estamos parados y hacia dónde tendríamos que ir caminando. Yo también quiero concluir agradeciendo a todos los aliados y socios del festival. Está el Claustro de Sor Juana, Capa 8, INCU, Baker McKenzie, Amity, BPG o URUS Best Practices. Y bueno, pues esténse en sintonía con esta iniciativa del festival, porque bueno, pues estaremos la siguiente semana también proponiendo nuevas ponencias y nuevos temas que analizar, que discutir y que conocer en esta materia tan interesante que es ciberseguridad. Yo por mi parte es todo, agradecerles su participación y pues excelente noche. Muchísimas gracias. Excelente noche a todas y todos. Hasta luego. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024, la plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos: ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024.